orás y hablás y pareciera que Él está indiferente a tu problema. Bueno, fíjate cómo David se sentía en esto. Salmos 10, 1. Salmos 10, 1. Salmos capítulo 10, versículo 1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cómo sentía David a Jehová? Lejos, como si Dios se escondería en su tribulación. Por eso los salmos son muy honestos. Salmo 44, versículos 23 al 26. Salmo 44. 23 al 26, dice así: despierta, ¿por qué duermes? Señor, despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Ves? Muchas veces nosotros también nos vamos a sentir así. Pareciera que Dios es indiferente a nuestros problemas. Pareciera que eso nos produce un sentimiento de soledad, de tristeza. ¿Dónde está Dios en estos momentos? A mí me tocó, cuando nació mi hija, por ejemplo, esperamos tanto a nuestro primer bebé, y cuando a las 3 de la mañana nació como habrá nacido como a las 9 de la noche, y la estaban amamantando, hasta que en un momento se empezó a quedar fría. Y no sabíamos qué hacer. Y llamamos rapidito a la enfermera de turno, y la enfermera llamó a la pediatra. Y la pediatra nos dijo: parece que es un problema del corazón. Muchos bebés nacen con problemas del corazón. Y entonces inmediatamente hay una neonatología. Y nosotros veníamos orando por ese bebé. Y es ahí donde a veces sentís soledad. Y orás y el problema no para. A mí me hubiera gustado que mi hijo hubiera reaccionado rápido ante mi oración, pero no fue así. Y tuve que esperar durante una semana para que mi hija pudiera vivir. Entonces, esos momentos son los que te traen soledad. Y parecía que Dios no te escucha. O cuando yo tenía 12 años y postrado en la cama le pedí al Señor que cambiara a mi papá, que era alcohólico, violento, difícil, que todo el tiempo nos pegaba y nos hacía faltar el pan. Y llegó un momento que dije: Dios no nos escucha, Dios es mentira. Y dejé de ir a la iglesia de los 12 años, a los 18 años recién volví. Es que a veces, si enfrentás mal los sentimientos de soledad, puedes apartarte de Dios, alejarte de Él, sentir que Él no está. Entonces, aquí en esa historia que estamos viendo de Jesucristo, hay un Jesús aparentemente indiferente, y esto le produce soledad a los apóstoles. El reproche de Jesús, ¿cuál es? El reproche le dice: hombres de qué? De poca fe. El reproche está ahí. El problema de la depresión tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. Y como te decía, todos nos deprimimos. En algún momento pasamos por esta realidad. El reproche de Jesús ante nuestra falta de fe, ¿cuál es? ¿Por qué teméis? Y yo les quiero decir algo, hermanos: es pecaminoso dejarse controlar por el temor. Es pecaminoso, es pecado. Cuando yo me dejo controlar por el temor, estoy pecando. Estoy diciendo que Dios no es suficiente, que Dios no alcanza, que Dios lo alabo en la iglesia, oro por Él, leo su Biblia, pero pareciera que en la vida real, en la vida práctica, Dios no alcanza. Y entonces empiezo a dejar de creer en Él. Ahora, la fe, queridos hermanos, rehúsa dejarse dominar por el miedo. Fíjense en lo que dice Mateo 8, 23 al 28. Mateo 8, 23 al 28. Volvemos ahí al pasaje.
Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Versículo 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo me pregunté, ¿por qué Jesús permitió esta tormenta en la vida de los apóstoles? ¿Cuál es la razón de que les haga pasar por esta situación tan difícil? Para poner a prueba su fe, pero también para manifestarse Él, ¿no? A veces Dios tiene que manifestar. Nosotros a veces tenemos un Dios de oídas. ¿Se entienden? De oídas, ¿no? Tenemos un Dios de imaginación, de suposiciones. Hasta que Dios te tiene que hacer pasar por algo terrible y mostrarte un milagro y mostrarte que Él es Dios. A veces Dios no solamente quiere probar tu fe, sino que quiere manifestarse. Cómo Él es el poder que tiene, las capacidades que tiene. Y por eso a veces nos hace pasar por tiempos tan difíciles. Y es ahí cuando llegamos al extremo, cuando ya no podemos más, donde Jesús se manifiesta. ¿Dónde está vuestra fe? La fe es algo que nosotros tenemos que poner a funcionar conscientemente. Ahora, ¿qué debo hacer con mi fe en medio de la crisis? ¿Qué debo hacer con mi fe en medio de la crisis? 3 consejos que te doy, hermano. A ver, en primer lugar, la fe es la actividad de mantener la incredulidad sujeta, pues la fe y la duda cohabitan en el corazón. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe sujeta la incredulidad, que siempre está en mi corazón. Porque a Dios no lo veo, porque a Dios no lo puedo tocar, entonces tengo que creer, tengo que confiar en lo que dice de Él, en su palabra. Tengo que creer que Él está presente, que Él no me ha dejado, que su Espíritu Santo está en mí como una arra de su herencia y nunca se va a ir. Pero para eso Dios a veces tiene que probar mi fe. Y la fe es lo único que va a sujetar la incredulidad que hay en mí. Todos. Miren, usted cuando va a un ropero, usted va a encontrar ropa de distintas formas, ¿no? Bueno, cuando usted abra el ropero en su corazón, va a encontrar que ahí está la fe y ahí también está la incredulidad. Y las dos conviven y pelean en su interior. A veces gana su incredulidad y usted se desespera y usted se deprime, y otras veces va a ganar su fe. Y usted, a pesar de que el problema sigue y la circunstancia está, usted sigue creyendo y usted sigue esperando en el Señor. En segundo lugar, ¿qué hacemos con una fe? Con nuestra fe. La fe es la actividad de aplicar todo eso en las situaciones particulares de la vida. Debemos hacer uso de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted se va a hundir muchas veces? Porque no tiene palabra de Dios en su vida. Y al no tener palabra de Dios, no hay fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tarde o temprano le va a llegar un problema. Tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, le espera algún sufrimiento. No te dirá por qué. Yo a veces no entendía y decía, ¿por qué tiene que ser así la vida? ¿Saben por qué es así la vida? Cuando vas a Romanos capítulo 8, te dice que el planeta gime. ¿Por qué? Porque está maldito. Después te dice que nosotros gemimos, porque también tenemos una naturaleza pecaminosa que se corrompe, un cuerpo que se enferma. Y también tenemos naturaleza pecaminosa. Hay alrededor nuestro un montón de seres humanos que son pecadores y que nos van a dañar con una actitud, con una palabra, con algo nos van a dañar. Entonces, uno se va dando cuenta, vivo en un planeta caído, maldito. ¿Qué más? Vivo con personas que tienen naturaleza pecaminosa y que en cualquier momento me pueden causar problemas. Aquí hay bebés, ¿no? Y dicen los bebés son angelitos. No,
¿Saben qué? Ellos son inocentes porque no tienen la fuerza para hacer las maldades, que lo harían si tuvieran la fuerza. Alguien dijo que si un bebé tuviera la fuerza, sería un psicópata con una pistola, ¿se es capaz de hacer cualquier cosa un bebé, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Pero ya nació pecador. La Biblia dice, desde la matriz se apartaron la impiedad, y en pecado me concibió mi madre. Ese bebé que tenés es un pecadorcito en potencia, ¿se entienden? Y va a ser desastre en la medida que tenga más poder. Ahora no tiene tanto poder, no puede manejarse en muchos aspectos, pero cuando alcance ese poder, va a hacer muchas maldades. Esa es la realidad de la vida. Entonces yo vivo con seres humanos con naturaleza pecaminosa, pero recibí a Cristo, no importa, recibió a Cristo, tiene vida nueva, pero todavía conserva su naturaleza pecaminosa. Y por eso algunos se preguntan, ¿por qué la iglesia a veces se vuelve fea? Porque el hermanito que tiene al lado también sigue con su naturaleza pecaminosa. Ha nacido de nuevo, pero es terrible. Y no sabes en qué momento puede reaccionar mal. ¿Ves? La Biblia te va dando ciertas pautas teológicas que te ayudan a entender el porqué de las cosas en la vida, el porqué del sufrimiento, el para qué del sufrimiento. Y finalmente te das cuenta ahí, me encanta lo que dice Romanos 8, que no solamente el planeta gime, la creación gime, dice, nosotros gemimos, sino que el Espíritu Santo también gime por nosotros con gemidos indecibles. O sea, y ahí te habla de eso. Podés estar en el peor planeta, con las peores personas, pero estás con la mejor persona, el Espíritu Santo. Y Él de alguna manera está intercediendo por nosotros para que Dios aplique esa circunstancia, aunque sea dolorosa, a favor nuestro. Esa es la realidad de la vida. Entonces, yo tengo que aplicar todo eso a las situaciones particulares de la vida. Tengo que hacer uso de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí me doy cuenta, porque hay personas y personas. Cristianos que reaccionan de una manera y cristianos que reaccionan de otra manera. Si son de esos cristianos que no lee la Biblia, que no hace su devocional, que lo único que se queda es con su ignorancia, bueno, cuando te llegue el problema, ya sabes cómo vas a reaccionar. Ya sabes cuáles van a ser tus actitudes ante ese problema. Pero también, si sos un cristiano que se llena de la palabra de Dios, va a haber otra reacción delante de Dios. Ahora, voy terminando. Así se van a dormir tranquilos. Voy terminando. Su fe pequeña los movió a ir a Cristo. Acá Jesús dice algo interesante. Dice, hombres de poca fe. Porque ellos tenían fe, pero no tenían que la suficiente como para enfrentar esa situación. Y Jesús apela a esa fe. O sea que Dios nunca desecha nuestra poca fe. Ahí reconoció que su fe es débil, que su fe es pequeña. Y fíjense, nosotros si la reconocemos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer como hizo este papá. Mira, capítulo 9 de Marcos. Marcos 9. Marcos 9, versículo 23 al 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Qué hermoso es cuando yo puedo decirle, Señor, yo creo, pero mi fe es poca, es pequeña. Ayuda mi incredulidad. Me cuesta confiar totalmente en medio de este problema. Y Dios acepta esas oraciones. Dios sabe que sos un hombre, una mujer de poca fe. Y es ahí cuando Él viene y aumenta esa fe. ¿Cómo te va a aumentar esa fe? ¿Sabes que Dios te va a recordar promesas? Pero también te va a recordar momentos donde Él ya te sacó de problemas. Y eran serios problemas.
¿Cómo más te va a aumentar esa fe? Cuando algún hermano va a traer una palabra de consolación de parte de Dios. Yo hoy estoy predicando y tal vez esto consuela al que necesita consolar. Porque Dios está haciendo algo a tu favor. Dios aumenta tu fe. Dios aumenta tu fe también cuando te muestra evidencias de que Él está actuando. Su providencia se hace notoria. Y entonces hay que decir, Dios sí está. Y Dios está a mi favor. Y eso aumenta tu fe. Y hace que sigas creyendo en Él. Entonces, hoy quería terminar dándote esos 3 consejos en medio de la depresión. Ahora, yo no soy psicólogo, hermano. No soy psiquiatra tampoco. Lo que sí te puedo decir es que cuando tenemos problemas, siempre la raíz del problema va a ser la realidad que nosotros vivimos como cristianos. Vivimos en un mundo maldito, nosotros estamos con una naturaleza caída y también tenemos la oportunidad de tener a Cristo y tener fe. Y poder con esa fe hacerle frente a todas las situaciones de nuestra vida. Yo me estoy haciendo viejo. Dice que cuando sos viejo, la enfermedad viene a tu vida para quedarse. Y después se traslada de lugar, ¿no? Se cambia, ¿sí? Te duele la pierna, te duele la cabeza, te duele todo. Y tenés que aprender a convivir con la enfermedad. Tal vez sos joven y cuando te empiezas a enfermar vas a decir, pero esto es raro. Yo no sabía estar enfermo. Bueno, quiero decirte que te vas a enfermar, porque se está envejeciendo tu hígado, se envejece tu riñón, se envejece, todo se está corrompiendo, todas las vísceras. Y cada vez que te hagas más viejo, se envejece tu hueso, se envejece tus cartílagos, se envejecen tus músculos, se envejece todo. Y el dolor va a venir. Y vas a tener que aprender a convivir con la enfermedad. No aborrecerla, sino pedir la fe necesaria para convivir con esas cosas. No solamente eso, es lindo tener familia grande, pero familia grande, un montón de problemas, ¿entiendes? Todos tienen esos problemas y vas a tener que convivir con esos problemas por algo de tu familia. Iglesia grande, iglesia y problemas más grandes, ¿entiendes? A veces a mí me dicen, ¿cuántos son en tu iglesia? Y son como 250. Y no se duermen, o si se duermen se lo disciplinan. No. Son como 250, no, son más jóvenes, entonces están como ahí. Pero a veces dicen, che, qué lindo que tu iglesia sea grande. Te la regalo. Te la regalo. Porque antes cuando era más poco tenía menos problemas. Ahora son 250 problemas encima. Todos con sus rollos, todos con sus problemáticas, con sus vidas espirituales, algunos más alejados de Dios que el otro más cercano. Y esa es la realidad. Y en medio de todo eso, uno tiene que apelar a la fe, una y otra vez. Y vuelvo a repetir, lee la Biblia, hermano. Pero amarme, disfrutar la palabra, comer la palabra, fortalecerte antes de que venga el día malo. Si sos joven, acordate de tu Creador en los días de tu juventud, acordate de tu Creador. Es decir, andá y buscar en la Biblia, entenderlo, comprenderlo, para que cuando venga el día malo, tu vejez o tus malas circunstancias, sepas cómo enfrentarla. Porque si no tenés nada, te va a agarrar mal parado. Y cuando algo te agarra mal parado, te lleva puesto, como decimos. Te atropella. La vida no te va a esperar. La vida va con una velocidad que si no te corres, te atropella y te lleva por delante. Y eso tal vez, a mí siempre me dicen que lea la Biblia. Y yo si quiero hago caso y si no. ¿Sabes cuál es el resultado de todo eso? Los resultados van a venir a tu vida. Es cuestión de tiempo nada más. Por eso, ojalá que si hoy estás medio deprimido, estás medio caído, ¿viste? Tu semblante está caído, ¿sí? Se nota ira, rabia o bronca, o tal vez se nota tristeza, desesperación en tu interior. Dios te está diciendo, frena eso, para la bola, porque si no, te va a aplastar. Es una decisión que uno toma, hacerlo o no hacerlo. Y si no, reventar, porque cada uno
decide también cómo va a vivir su vida, ¿no? Entonces, te vas a deprimir en algún momento. Por eso quería compartirte esto y ojalá que te sirva, hermano. Vamos a orar. Amado Dios.